Bueno, continuando con las reuniones que se vienen manteniendo con el arco gremial docente, donde participaron la representación de todos los gremios, venimos trabajando sobre varias líneas, concretamente tiene que ver, digamos, con el inicio de clase, la presencialidad, las cuestiones de seguridad sanitaria, y en lo que obedece al Ministerio de Hacienda, y por eso nos trasladamos a las instalaciones de este ministerio, como para seguir manteniendo reuniones y empezando a diagramar y muy expectante, digamos, sobre la cuestión salarial. En ese sentido, hemos trabajado, digamos, sobre conceptos, si bien no todavía sobre números específicos, y hemos decidido en ese sentido pasar a un cuarto intermedio para el próximo día miércoles a las 10 horas, de manera tal que nos permita ir delineando cuál podría ser la corrección salarial ya a partir del mes de marzo. No solamente, insisto, esto del sector educativo, sino de la totalidad de los sectores de la administración. Eso fue una manda específica del gobernador en ese sentido, de que generemos las correcciones necesarias que estamos viendo, porque en el caso del sector de docente específicamente, las provincias en general estamos muy vinculados a decisiones de paritarias nacionales, porque esta vinculación tiene que ver específicamente con qué tipo de financiamiento habría o no por parte del gobierno nacional a las provincias, y en ese sentido ver, digamos, de qué manera, digamos, nos complementamos con presupuesto provincial como para poder generar la mejor corrección posible. A nivel nacional se habla de un 30%, son los trascendidos periodísticos. ¿Esos recursos los gestiona el gobierno para que la nación amortice el aumento que se va a dar en la provincia, o son recursos que la provincia debe tener? No, a ver, los valores son valores de referencia. Si uno ve hoy el valor de referencia de un poco más de 27.000 pesos del sueldo inicial de un docente definido en el orden nacional, vemos que en la provincia es 32.000 pesos. Entonces, la verdad que nosotros lo tomamos como valor de referencia, no nos ajustamos al número exacto, porque obviamente no podemos disminuir los salarios, es decir, siempre pensamos de acá en adelante. Entonces, tomamos como valor de referencia, y sobre ese valor de referencia, en algunos años el gobierno nacional ha decidido generar una asistencia a las provincias. Sobre esa asistencia que eventualmente pueda surgir, nosotros, el gobierno provincial, toma, digamos, la decisión de aportar otra cuantía de fondos suficiente para una corrección salarial. Al no estar definido todavía la cuestión salarial nacional, nosotros tenemos todavía hace unos días por delante como para esperar esta definición. Entendemos que no va a pasar más de mitad de la semana que viene, digamos, como para tener alguna definición en ese sentido, y saber a ciencia cierta, digamos, si vamos a tener o no acompañamiento nacional respecto al financiamiento específicamente del sector docente. Sobre esa base, nosotros vamos a generar la política salarial. Obviamente, en este sentido, sí, el gobernador es claro, digamos, que como concepto que nosotros debemos mejorar a la totalidad de los trabajadores, entendiendo, digamos, un esquema inflacionario que vive el país, si bien no generado por la provincia, pero la realidad indica que nosotros vivimos y consumimos básicamente acá, entonces, tanto bienes y servicios. Entonces sabemos, digamos, que la inflación es un valor de referencia, lo tomamos en cuenta. En este caso, en el presupuesto nacional establece en el orden del 29% anual. Por lo tanto, también ese valor está contenido dentro de lo que podría ser el presupuesto, que no quiere decir, provincial me refiero, pero no quiere decir corregir 29% de los salarios de bolsillo. En algunas situaciones puede ser incluso más. Y en otros casos, como el caso del sector docente, puntualmente el arco gremial plantea una corrección del salario básico, entendiendo que el salario básico es lo que va a permitir, digamos, mejorar la carrera, pero no necesariamente tiene una traducción lineal al sueldo de bolsillo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros subimos un 30% del básico, no necesariamente implica un 30% del sueldo de bolsillo. En algunos casos del salario inicial puede ser menos, y en algunos casos puede ser mucho más del 30%, porque a lo mejor estamos hablando de un docente que tiene antigüedad o tiene otras características particulares de la carrera educativa que hace que el impacto sea superior. Nosotros, cuando hablamos de correcciones salariales, lo hacemos tomando un valor de referencia. ¿Cuál es el valor de referencia? El cargo testigo. ¿Qué es el cargo testigo conceptualmente? Es el salario inicial de aquel trabajador del sector que ingresa, sin tomar en cuenta el salario familiar que pudiera tener y sin tomar en cuenta la antigüedad.
Entonces sobre ese valor de referencia es el cual nosotros trabajamos y que muchas veces es el que se comunica y después hay un desglose porque depende de la carrera de cada uno de los empleados del sector que tienen un impacto que es de ahí en adelante, es decir, nadie tiene menos de ese impacto. Los acuerdos salariales podrían darse de acuerdo previo al inicio de clases establecido o si no sería en conjunto con lo de la administración pública en general. No, nosotros tratamos por un esquema de ordenamiento, digamos, tratar de generar acuerdos lo más rápido posible. No es con el único sector que nos reunimos con otros sectores. Nosotros tenemos 7 procesos de liquidaciones y obviamente eso tiene una particularidad, digamos. Entonces, nosotros intentamos generar reuniones y no es la primera, digamos, son varias generalmente, que tratamos de lograr un acercamiento y un acuerdo dentro de mantener, digamos, conceptos básicos de previsibilidad y sustentabilidad en el tiempo. De lograrlo, obviamente hay otros sectores que ya estamos trabajando en conjunto, no es que esperamos cerrar esto para avanzar con el resto, sino que lo hacemos en paralelo porque si no nos dan los tiempos administrativos. Generalmente cuando el gobernador toma la decisión de una corrección salarial que se plasma, digamos, en un decreto, a partir de la suscripción de ese decreto en adelante hay todo un proceso administrativo de correcciones de los procedimientos de liquidación, de software, de horas hombres trabajando, digamos, para que los procesos de liquidación puedan impactar en el mes de marzo, no solamente del sector educativo, sino de la totalidad de los sectores del Estado. Entonces, realmente es un trabajo bastante arduo que lo hace la Dirección General de Personal, pero eso implica que cuanto más rápido tengamos los acuerdos, muchas veces nos beneficia, digamos, porque trabajamos sin tanta premura.